o los supuestos científicos e intelectuales que creen tener una titulación académica los vuelve seres superiores y por ende todos debemos subsidiarles la vocación. Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado como cualquier hijo del vecino. Investiguen, publiquen un libro y vean si la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado. La ciencia argentina en el ojo del huracán, un ajuste del Estado con el objetivo macroeconómico de terminar con el déficit, que impacta duramente y críticamente, condicionando probablemente el futuro en ese sector. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la ciencia argentina? ¿Cuáles son los desafíos, los puntos débiles que podría todavía mejorar? Mira, acá tenés un poco el sistema científico. Todo lo que tiene que ver con las universidades, el CONICET y si querés algunos organismos, acá pusimos el INTA, la Comisión de Energía Atómica, el INTI, no, acá podemos poner otros. El CONICET es el que se lleva la peor parte, 26,4 de salarios. ¿Escuchás bien? Más de un cuarto de sus salarios en términos reales y un poquitito menos estos organismos, 16,1%. Si agarra todo el sistema, estamos en promedio 20%. Complicado el escenario. Muchos científicos, ¿qué hacen? Terminan yéndose al exterior. Contar cómo es que el CONICET interrumpió mi beca antes de tiempo, nunca pensé que eso me iba a pasar. Y también esto de la casta, como que tiene algo que ver con algo que me sorprende mucho, que es esto de que los científicos que trabajamos en el CONICET o que pertenecemos a la universidad pública, tenemos algo de privilegiados, como que pertenecemos a un sector. Claro, algo que se instaló, no sé si en muchos sectores de la sociedad, pero que busca legitimar esto que pasó. ¿Cuándo te enteraste que habías perdido la beca o que se te había cortado la beca? Bueno, me enteré definitivamente ayer, porque hasta ayer confiábamos en que íbamos a poder revertir esta medida, y después cuando empecé el postdoctorado, la gente estaba volviendo a hacer ciencia acá. Y ahora tener que ver que desde que empezamos a organizarnos, incluso para reclamar que se mantenga la duración de nuestras becas, compañeros ya, bueno, disculpen, yo ya no participo porque ya conseguí algo afuera, sí, es tremendo, y luego esa persona hace su vida en otro lado, digamos. Claro. El trabajo científico requiere de previsibilidad, además. Bueno, o sea, por motivos científicos, sociales, personales, por todo, es muy importante que se siga apostando a la ciencia argentina, que se siga financiando y que se respete. Nosotros no nos alcanza esta respuesta que nos dieron hasta ahora, si bien hoy técnicamente soy ex becaria, seguimos esperando que esta decisión se revierta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos. Esto es como siempre Redacción Abierta. Hacemos la apertura con nuestro habitual clip, nuestro habitual compilado para retomar las palabras del presidente de la Nación, que si uno dijera, bueno, intenta construir un relato, siempre cuando los gobiernos intentan construir un relato, hacen o apuntan a alguien. Si no existe un enemigo, se lo fabrica, pero tiene que haber alguien al frente, a quien atacar. El presidente Javier Milei, no solamente en campaña, sino también al iniciar su mandato y durante los 9 meses de mandato, uno de los puntos que ha elegido atacar es a la ciencia. Pero una cosa es decirlo en campaña, bravuconear, y otra, llevarlo a la práctica directamente, como está pasando ahora, con un desfinanciamiento, con, la verdad que, un ataque directo a la investigación, a la ciencia argentina, con desfinanciamiento, dije, subejecución presupuestaria a esta altura del año, y lo que veían ustedes recién ahí, la falta de previsibilidad que hace que muchos investigadores e investigadoras argentinos estén ya pensando en migrar para otro lado, en dejar ese trabajo, en cambiarlo, con lo que eso implica. Al que le gustan los números también lo va a entender, porque se gastó mucho dinero, se invirtió mucho recurso estatal justamente para formar a nuestros investigadores, y qué mejor que tenerlos acá desarrollando ciencia. Por eso, voy a dejar de hablar yo, voy a presentar a nuestros invitados para charlar sobre esto. Alicia Cámara es bióloga, es investigadora del Instituto de Virología, es docente de la universidad. Pedro Pérez es físico, es docente, investigador y secretario general de FAMAF. Y Andrés Ruderman es doctor en física, investigador de CONICET y docente de la universidad. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Primera pregunta diría, ¿cuándo se enteraron que eran casta? O que integraban la casta. ¿Andrés? Fue hace poquito, la verdad que los sueldos, nuestras tareas nunca nos hicieron pensar, nunca nos hicieron creer que pertenecíamos a ningún tipo de casta.
Más que nada, siempre nos esforzamos por llegar a los lugares donde estamos. Y creo que además es muy gracioso, ¿no? Porque quienes hablan de casta también hablan de meritocracia, ¿no? Y la labor científica es una labor que requiere mucho esfuerzo, que es constantemente evaluada por los organismos oficiales, por el Estado, por los pares locales, pares internacionales, organismos internacionales. Entonces, nuestra labor y nuestra propia profesión se opone totalmente al concepto de casta que nos quieren endilgar, a la posición en la sociedad que nos quieren dar. Alicia, ¿cómo tomaste este ataque de Milei cuando lo escucharon? Imagino que bueno, le sonó fuerte, más allá de que el presidente en campaña y después atacó al sistema científico y a los investigadores e investigadoras. Sí, yo creo que, bueno, con respecto a casta, creo que dio vuelta el enfoque, porque en un principio, antes, como que la casta eran otros, y después de pronto, cuando ya inició su mandato, es como que dio vuelta el foco y casta empezó a hacer cualquier cosa que a él tenía por objetivo destruir. Menos alguna gente que estaba en la casta, pero se incorporó al gobierno, entonces dejó de ser casta también, claro, ¿no? Pero bueno. Sí, no sé cuál es cómo clasifica él, pero bueno. Es un término que se redefine permanentemente, sí, pero bueno. Es muy dinámico. Y con respecto a esto del ataque que hace, el desfinanciamiento, el desguace que está haciendo, bueno, creo que está muy mal, creo que a lo mejor no conoce bien que no todo el producto de algo es hacer un libro, como él en un momento dice, ¿por qué no producen un libro? Así ven si la gente lo lee y ven si realmente vale lo que uno hace. Él no sabe que nosotros hacemos un montón de cosas parecidas a un libro y también hacemos libros, y que bueno, no es una cosa que la ponemos como un producto de venta, como algo comercial, pero sí es algo que sirve para muchos aspectos de la vida. Ya te voy a preguntar, ¿qué es eso que hacen y tan importante? A ver, Alicia, ustedes la vieron en esta y en muchísimas pantallas de Córdoba durante la pandemia, y fue un trabajo excepcional y redoblaron el esfuerzo y siguieron trabajando. Por citar algunos ejemplos. ¿Pedro? Sí, yo creo que siempre supe que para este energúmeno con problemas de relacionamiento social bastante resentido, que ostenta el rango de presidente de la Nación, éramos el problema. Digamos, una persona totalmente resentida, que porque no le renovaron una beca en el Central, se siente con la autoridad para andar insultando gente. Es un cheto con problemas, le estamos subsidiando el sueño a una persona de un país anarcoliberal, y nos manda a escribir libros quien está enjuiciado por haber plagiado libros, y nos manda a competir en el mercado quien no ha sido citado ni una vez porque en Scopus tiene índice H0. O sea, yo no puedo creer que tomemos seriamente las palabras de esta persona con terribles problemas con sus padres, con su hermana y con sus canes, que no tiene ni siquiera un amigo y cuyo vocero es Adorni, que lo consideramos seriamente. Digamos, Claro, me molesta. El problema es que es un presidente de un país que odia. Pero una cosa es si uno tomara la palabra nomás, y si fuera palabra. Pero cuando va a la acción y de financia y subejecuta presupuesto, digamos, ahí se vuelve más grave la cosa, ¿no? El problema entonces es la acción y es la política. Las palabras de él no valen nada más que para construir un enemigo. El problema es la acción y la política. El problema es que esta semana en la Argentina se anunció que se iba a cerrar el proyecto Karen, y 230 ingenieros nucleares y científicos argentinos del más alto nivel mundial van a quedar en la calle y se van a ir del país. No es que van a quedar en la calle. Una persona que vendió que iba a terminar con los vagos y despide ingenieros nucleares y te cierra un proyecto como el Karen, que sirve para la energía, que sirve para la medicina, que sirve para el conocimiento científico y que sirve para desarrollo de empresas de base tecnológica como las que él envidia y admira de los países centrales, solamente es acción de un resentido y un bruto. Y nosotros tenemos que darle la respuesta como sociedad de que eso tiene que tener un límite. O estamos de acuerdo en ser una ex nación y pasar a ser una colonia de Estados Unidos y de Israel, como plantea el presidente. Alicia, decías, los investigadores hacemos muchas más cosas sí, que salir, digamos, por ejemplo, como nos pide el presidente, a vender un libro al mercado. Bueno,
Justamente cuando me citaron para esto, me puse a pensar la ciencia y con qué se relaciona. Y te pones a ver que se relaciona con todo lo que nos rodea en la vida. Con la educación, con la salud. Yo trabajo en salud, nosotros hacemos un montón de investigaciones y actualizaciones permanentes y cada año lo que nosotros enseñamos a nuestros alumnos en medicina no es lo mismo que el año anterior, gracias a que estamos viendo un avance, viendo otro resultado y lo que veníamos diciendo, eso cambió, pero porque lo estamos investigando, ¿sí? Por hablar de medicina. Con respecto a la industria, con respecto a la cuestión agraria, la cuestión agropecuaria, la cuestión farmacológica, el cuidado del aire, del agua, todo lo que hace la gente del FAMAF, bueno, o sea, la parte que decía él de la energía nuclear, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué cosa no resuelve la ciencia? Casi todo lo resuelve la ciencia. ¿Sí? Si uno ve, o por ejemplo escucha, como decías vos recién, Pedro, la palabra en general el discurso, ya no es solo la palabra del presidente de la Nación, sino el discurso que se baja desde el gobierno nacional, los quiere pintar como especie de gente alejada de la sociedad para no valorar esto que dice Alicia, ¿no? En cuántas cosas de la vida cotidiana se interviene, se mejora, se trabaja para mejorar. Andrés, ¿no? Creo que hay que entender qué momento estamos atravesando en la Argentina. Más allá de que Milei tenga ciertas características personales, ha tenido un apoyo popular, sus ideas están teniendo un apoyo popular y tiene un anclaje histórico esto, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Como dice Alicia, es mucho más que producir un libro, es producir conocimiento, la ciencia, que después se aplica. Se puede aplicar para el desarrollo tecnológico, se puede aplicar para desarrollar vacunas, es una apuesta a futuro, como es la ciencia básica, que se transforma en un reservorio de ideas y de experiencias para las siguientes generaciones, y se interrelaciona con lo que es, en definitiva, el Producto Bruto Interno de un país, como hay ejemplos claros como Israel, como es Corea del Sur, como es Alemania. Produce riqueza, produce trabajo, produce diversificación de la matriz productiva. Entonces, hay que entender que este ataque a la ciencia no es solamente un ataque a nosotros como personas o a las instituciones de las cuales nosotros formamos parte, sino que es un ataque a un modelo de país. Entonces, Milei habla de que él hace todo esto, inclusive se opone al aumento de las jubilaciones mínimas, todo eso para conservar el déficit fiscal cero o conservar el superávit fiscal. ¿Para qué quieren conservar el superávit fiscal, Milei? Para pagar la deuda. Claro. ¿No? Porque no es que toda la guita que se ahorra reduciéndonos a nosotros los salarios por debajo de la línea de pobreza, destruyendo toda la infraestructura científica, no es que después vuelve, qué sé yo, para el ciudadano a pie en mejores rutas, en mejor atención de salud, no vuelve, ¿no? Pasó esto lo mismo del macrismo. Iban a cerrar el fútbol para todos porque con esa plata le iban a poner para construir no sé cuántos jardines. No pasó eso. Esto va para pagar deuda. Deuda que en gran parte en la actualidad la tomó Caputo. Es de un grado de perversión profundísimo el proceso que estamos viviendo y donde yo creo que la gran mayoría de la gente que lo apoyó a Milei no apoya esto. Pero está, de alguna forma, se ha formado una mayoría embelesada con cierto estilo de gobierno, bruto, prepotente, que se pretende llano, que se pretende que dice las cosas de frente, pero que no está diciendo de frente voy a dejar de invertir en el futuro de Argentina para pagar la deuda externa que tomó mi propio ministro de Economía. Milei no dice eso. Milei no sale a decir eso, él que es tan claro, él que es tan que va tanto con la verdad. Y además reduciendo todo a una mirada fracasada, absurda, que es todo tiene que rendir económicamente. Ese rumbo pone a la humanidad, y a la Argentina en particular, en un camino de la autodestrucción. Si nosotros solamente pensamos en el beneficio económico puro y duro, y no pensamos en la sociedad, no pensamos en la ecología, no pensamos en el futuro de la humanidad, eventualmente, en el muy breve plazo, nos vamos a chocar contra una pared enorme. Y a ver, nosotros estamos acá en la zona norte de la ciudad. Acabamos de venir con Pedro, no sé, Alicia, venimos de trabajar de la universidad. Tuvimos que atravesar la circunvalación. No se puede ver casi de la nube
que hay de humo. De humo y polvo y humo tierra. Y polvo. Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de incendios que casi afectan poblaciones en La Calera. Poblaciones que están ubicadas muchas, y esto es un tema que no se toca, por ejemplo, en sectores donde no tendría que haber ciudades, y nadie le puso un freno al desarrollo ese, porque lo único que estaba pensando era en el beneficio económico. Ahí va, casi se le lleva puesto el fuego, ¿eh? Donde hay un incendio ahora, hay un barrio privado o una... Sí, pero ahora el fuego le llegó a 10 centímetros al barrio privado. Futuro. Hubo sí, digamos, y nobleza obliga, hay que decirlo, biólogos e investigadores que dijeron hace mucho tiempo, no talen el monte, no construyan ahí, bueno, y pasó. La Universidad Nacional de Córdoba se expidió al respecto, pero más de una vez. Ahora, yo quiero dejar en claro una cosa. Acá este problema no empezó hoy, este problema empezó seguramente hace por lo menos 10 años. Por eso hay toda una población que no tiene la culpa de lo que está pasando. Hay chicos que fueron engañados por Macri, que fueron defraudados por Alberto Fernández y que ahora optaron por una solución mágica, que los que tenemos unos años más somos responsables de decir, che, las soluciones mágicas no existen. Este país siempre ha tenido crisis, pero la hemos resuelto de determinada manera. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy de física, yo hago física médica, a mí me interesa la interacción de la radiación con la materia, y me cuesta y hasta me ofusca estar teniendo que defender mi trabajo frente a un bruto como el presidente de la Nación. Pero también tengo el deber de exigirle a mis autoridades que salgan a defender a quienes conformamos sus instituciones, en particular el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros tenemos un rector en la Universidad Nacional de Córdoba, John Boretto, que fue vicepresidente de los SRT, que participó del vaciamiento y que hoy nos plantea una universidad a medida de Milei, con la seguridad privada, sin pagar la basura, privatizando los medios de comunicación, porque ahora tenemos, si ven el Instagram del rector, tenemos publicidad o notas periodísticas de Cadena 3 sistemáticamente, porque está callando el único medio alternativo que son los SRT. Entonces, el mismo John Boretto, que quiso privatizar la universidad con la resolución 5/90 de 1990, es el rector que en ningún momento sale en defensa de los investigadores y de los docentes, en ningún momento sale en defensa siquiera de nuestras obras sociales. No estoy pidiendo de nuestro salario, estoy pidiendo de las obras sociales, de la universidad pública. No hay una voz desde el CIN, o por lo menos no desde el rector de Córdoba, que diga, hay que poner un freno a esto. Yo soy parte de una universidad de 400 años, que ha generado presidentes, ha generado intelectuales, ha generado artistas, ha generado aportes a la cultura y a la historia argentina, que van mucho más allá de cuánta plata ha generado una empresa u otra, y que el discurso hipereficientista del presidente de la Nación se choca con la realidad cuando te cierra un reactor nuclear, cuando te funde empresas nacionales para favorecer el negocio de extracción de litio de su sueño húmedo llamado Elon Musk. ¿Cómo está siendo el de financiamiento, o sea, la subejecución presupuestaria en este momento? ¿Está grave? ¿Es esa situación que plantea más de uno, los investigadores yéndose, se está dando, Pedro? No, yo la semana pasada firmé en mis funciones administrativas 2 jubilaciones. En una charla con un docente me dijo, mi jubilación es política. Yo no pensaba jubilarme a los 65 años, yo tampoco pensaba quedarme hasta los 70, pero lo iba a tomar con calma, iba a ir viendo en qué momento, porque todavía tengo ganas de dar clases, de enseñar, de formar gente. Pero cuando ganó este señor y nos anunció que a nosotros nos van a extender hasta los 75 años, nos van a sacar la jubilación, fui y la presenté. O sea, desde el que se está jubilando ni bien puede, hasta el que renuncia porque se va a trabajar al exterior o empieza a trabajar de manera online para el exterior también, nosotros estamos corriendo grave peligro para sostener las carreras de grado de las carreras que ellos dicen que son las importantes, como ciencia de la computación, matemática aplicada, etcétera. Claro, porque uno esperaría, por lo menos en la lógica del presidente y del gobierno nacional, que el ataque venga para las ciencias humanas, para las ciencias sociales, pero reivindican por lo menos lo que se llaman las ciencias duras.
No es así, la están desfinanciando. Sí, están desfinanciando la ciencia dura como desfinancian a todo, como decía O sea, Andrés, digo, es parejo, es transversal a cuando dijeron, todas. le vamos a sacar el fútbol para todo, para armar jardines, no armaron ningún jardín. Cuando dicen, vamos a desfinanciar la ciencia para terminar con la ciencia humana o sociales, desfinancian la ciencia a secas, ¿bien? Y después, algunos confundidos de las ciencias exactas que piensan que van a ser beneficiarios, no se dan cuenta que se van a quedar sin académicos de las ciencias sociales y humanas que planifiquen ese desarrollo científico que a ellos les da sustento. Alicia. Sí, yo creo que el financiamiento lo estamos viviendo. Nosotros hemos tenido un cierto tipo de recorte ahí en el instituto y lo vemos en los presupuestos que tenemos, digamos, a diario, en el mantenimiento, en los servicios, ¿viste? Hay algunas cositas que se están haciendo. Claro. En medicina tenemos, digamos, tenemos como cierta posibilidad de seguir haciendo cosas, porque bueno, estamos trabajando con la salud y digamos, todavía eso se está manteniendo. Pero hay muchas otras cosas, ni hablar de los subsidios, porque yo no soy de CONICET, como aclaré antes, pero estoy en un espacio ahí en el instituto que hago investigación, y sí me presento a subsidios y convocatorias, y bueno, son muy magras, digamos, y no, digamos, eso cada vez va para atrás, cada vez menos, y las cosas que vos tenés que comprar está cada vez más caro, no solamente porque aumenta el dólar, sino porque aumenta en cantidad de dólar el producto que vas a comprar. Entonces, se resiente mucho uno trabajando, y muchas veces, te digo, comprando algunas cosas, poniendo por el momento, voy a decir, bueno, hasta que me manden el subsidio, la CECIT, voy pagando yo con mi sueldo, que no debiera ser. Pero hay veces que si no paras un proyecto, mis proyectos son sencillos, simples, o sea, yo no tengo grandes proyectos, pero trabajando con muestreo de hospitales y hacemos biología molecular, todo lo que hacíamos para COVID, pero, digamos, se resiente. Todos los insumos, todos los reactivos, todo es importado, es carísimo, y bueno, ahí lo vemos. Eso no lo vamos a ver ahora, esas consecuencias. Se van a ver a lo largo, ya se está viendo. Sí, lo estamos viendo. Ya la estamos viendo, digamos, Sí. pero... No, es gravísimo. Es grave, Sí. sí. Vamos a hacer un poquito de números. El presupuesto de ciencia y técnica no solamente a ver, hay una inflación que desde que asume Milei hasta hoy está rondando el 120, 140%, proyectada mucho más. El presupuesto de 2024 se hizo en base a los mismos montos que el 2023. Aún así, lo que es la función ciencia y técnica, que es cuánto del presupuesto se le asigna a ciencia y técnica, que es CONICET, Agencia, INTI, INTA, CONAE, CNEA y más institutos. Todo eso, además de haber sufrido el golpe de la inflación, se le baja un 32% con respecto a los números del año pasado. Del año pasado, claro. Y además, esos números, ese 32%, esa caída, es sobre el porcentaje del PBI. A eso hay que sumar una caída del PBI provocada por este gobierno. Claro. ¿No? Porque paralizar la industria produce una caída del PBI. Inflación, caída del PBI y caída del monto, digamos, asignado en el presupuesto. Entonces, todo ese efecto triple, que primero que no tenemos para salarios, no tenemos para becas, la gente está yendo, como decía Pedro, yo tengo un montón de compañeros, compañeras que están emigrando. Y constantemente... Directamente se están yendo. Se están yendo, sí. Pero aparte, digo, para decirlo en criollo... Ya tenemos la fuga de cerebro. Pero, no tienen trabajo. Y digo, para decirlo en criollo también, de otro lado te lo sacan de las manos, porque dicen... Es así. Pero, gente formada. Ponete en el lugar de un país central. Claro. Donde vos agarras a una persona formada, Sí. altamente calificada, con 20 años de formación, y la traes por $1.500, $2.500. Una ganga. Es una ganga, es lo más barato del mundo, es lo que necesitan los países centrales. Es lo que necesita Europa, es lo que necesita Estados Unidos, es lo que necesita Israel, es lo que necesitan los países a los que responde el señor Milei. Claro, se está mandando mano de obra. Él está generando una cuarta fuga de cerebro. La primera fue en 1966, con la noche de los bastones largos. La segunda en 1976. La tercera en los 90, con Cavallo. Y la cuarta es ahora. Y la está generando adrede. Y nos está empujando a ir a trabajar por migaja después de que toda la sociedad argentina invirtió miles de millones de dólares
para poder formarnos a nosotros en laboratorios de alta... A mí, por ejemplo, a mí me forma la Argentina, incluso con una beca en el exterior. A mí me cubrió una parte de la formación doctoral con 1.500 euros en Milán, el Estado argentino, con compromiso de retorno en la época de Cristina Fernández. Y tuve que volver, y tuve que formar gente acá, y tuve que quedarme determinada cantidad de años. Pero 1.500 euros ponía el Estado argentino para que yo esté formándome en el Instituto Europeo de Oncología en Milán. Más que claro, gente. Y más que preocupante la situación Muy duro. de la ciencia. Bueno, los micrófonos del medio universitario están abiertos justamente para venir y plantear estas cosas. Les agradezco a los tres. Muchas gracias. Otra cosa que quería agregar dos palabritas es que el gobierno también vetará la ley de financiamiento universitario que es en estos días. Como la segunda, digamos, vez que va a vetar algo como fue la de la movilidad jubilatoria. O sea que es grave también. Sí. Sí, no, y bueno, hay muchas más cosas. Y manifestar la total solidaridad con los jubilados y las jubiladas que están cobrando 300.000 pesos y que no alcanza, no para un medicamento, no alcanza para comer. Eso no lo podemos seguir tolerando nosotros, los adultos, en edad laboral, en este momento, en este país. Totalmente. Además, tanto como en los SRT, en CONICET y en los otros espacios de investigación, no sobra nadie. Así que nos solidarizamos con ustedes. Y hay que empezar a entender que nos vamos a salvar entre los trabajadores, así que... Sí, somos trabajadores. Así es, eso es de lo medios, que principal, lo que hay que entender. Les agradezco a los tres. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la vuelta, justamente. Vamos a estar hablando con otro investigador, pero de las ciencias sociales y que ha desarrollado un libro con una pregunta más que interesante. Te lo cuento a la vuelta del corte.